la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. No van a construir ninguna cárceles, Mingo, porque hay una grandototota que se llama Venezuela. Es muy duro. Eso lo dice Elvis Lucero, nos los comenta en el chat. Qué rudo. Mira, pero vamos a saludar a Miguel. Miguel es nuestro amigo, es nuestro admirado y querido amigo, forma parte del equipo nuestro. Miguel, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Gran abrazo, ilustre amigo, ¿cómo te va? Gran abrazo para ustedes, gracias por la invitación. Saludos Erika, saludos Mingo y saludos a Catherine y a todo el equipo de Por Todos los Medios y gracias por esta nueva oportunidad de compartir reflexiones con su audiencia. Mira, te estamos poniendo en un compromiso muy grande, querido amigo, pero vamos a tratar de sintetizar. Se están cumpliendo 10 años de que Maduro se adueña del poder en Venezuela. Tiene 10 años Maduro en Miraflores, está cumpliendo 10 años. Yo sé que en otras oportunidades te hemos invitado a hacer análisis de hechos históricos, pero no sé, si se te ocurre, vamos a tratar de que nos brindes tu parecer, tu análisis sobre la base de tus investigaciones de los últimos tiempos, pues, porque analizar 10 años de Maduro es así como requeriríamos hasta el fin de semana probablemente, pues, ¿no? Y por dónde te gustaría empezar, porque no sé si la corrupción como que tiene un peso mayor en estos últimos, no días, en estos últimos tiempos de Maduro. Y la gente se pregunta, incluso cuando estábamos hablando de estos 10 años, ¿cómo es posible que hayamos permitido que haya pasado tanto tiempo y ni siquiera lo digerimos y no nos damos cuenta, pero nosotros seguimos, y Maduro ahí, Maduro duro en Miraflores? Miguel, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde te gustaría comenzar? Yo voy a arrancar por algo que ya he mencionado antes, pero tratarlo de poner dentro de una idea más grande, que es la que yo utilizo para analizar lo que llamo ecosistema criminal. Yo veo al chavismo ahorita, en este momento, en dos etapas. La primera etapa del chavismo en el poder, que fue con Chávez, tiene 3 bloques. En el primer bloque, que fue del 98 al 2000, se adecuaron las condiciones institucionales para la toma del poder. En el segundo bloque, que fue del 2000 al 2006, fue la toma de las instituciones públicas y destrucción de la meritocracia y de la autonomía de las instituciones del Estado. Ahí vimos lo de PDVSA, pero también vimos en las Fuerzas Armadas todo el desastre que se dio, últimos de promoción pasando a comandar, todo el tema del desajuste de la cadena de mando con personal militar que no era del país, todas esas barbaridades que vimos. En el tercer bloque, que fue del 2007 al 2012, fue y con eso finaliza la primera etapa, o por lo menos así lo entiendo yo, la consolidación del chavismo en el poder y la formación de grandes mafias de corrupción y criminalidad a través de tramas de corrupción y la expropiación de empresas. Claro. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver la corrupción en esta etapa. Voy a nombrar 3 momentos de corrupción con montos enormes. Por favor. 2007 y 2012, no sé si ustedes recuerdan, cuando el Banco Portugués Espíritu Santo salió todo ese escándalo en el que se pagaron millones de euros a funcionarios venezolanos para conseguir negocios con PDVSA y sus filiales, pero también estuvo ahí la trama de Corpoelec, trama de otras instituciones como Banden, Fonden, el Banco del Tesoro, pero esa suma de los sobornos sumaron 3.500 millones de euros. Sí. En el 2009 salió todo este tema del desfalco de Ramírez con una filial de Petróleos de Venezuela que estaba en Viena, que fue una conspiración para subvalorar los precios del crudo venezolano para beneficiar a privados que compraban en Europa. En esa trama de corrupción estaba la empresa JB Energy, que fue contratada precisamente para evaluar mensualmente los precios de los productos. Esa trama
de sobornos y toda esa conspiración para favorecer a particulares fue de 4.800 millones de dólares. Y por último, eso no salió en el 2015, pero la trama tiene desde el 2006, más o menos como hasta el 2013, que es la trama del Banco de Andorra, que aparece Nervis Villalobos, que era el ministro de Energía, Javier Alvarado, que era el viceministro de Desarrollo Energético con la empresa Derwich, pero también está todos los temas de Diego Salazar y los seguros de PDVSA, y ese desfalco ascendió a 4.200 millones de dólares. Es decir, allí tenemos 12.500 millones de dólares que ya se estaban dando en ese periodo. Lo que sí estamos viendo ahorita quizás es una mayor ampliación de esas redes que se construyeron en ese tercer bloque. Y entonces entramos en una segunda etapa del chavismo que le toca a Maduro estar en el poder, y yo lo sigo dividiendo en tres bloques. El primer bloque, que fue el 2013 al 2018, es para mí la transición de un modelo político ideológico a un Estado mafioso, ya de configuraciones mafiosas, donde las instituciones ya se empiezan a configurar como capacidades de los grupos más poderosos para alcanzar beneficios particulares. Este fue el desmontaje definitivo de las instituciones republicanas. Claro. Cada grupo montaba a alguien o colocaba en la junta directiva a alguien de su grupo como para mantener el beneficio de esa institución para su grupo personal. Ahí vimos entre ese periodo 2013-2018 que el Estado ya no operaba para generar condiciones de bienestar, todo lo contrario. Ahí vimos hiperinflación, escasez, todo el tema con lo de las medicinas. Por eso es ese periodo. Para mí se debe a eso, que pasaste de la transición de ese modelo político ideológico que se había construido de alguna manera en la primera etapa a un Estado ya mafioso. Claro, y Pudreval es otra etapa. Sí. Es más reciente. Pudreval es parte de esto, claro, del tema de la construcción de las mafias y de esas capacidades del Estado, no para generar bienestar, sino precisamente para incorporar a las mafias dentro del Estado. Nosotros la última vez, que fue hace 3 semanas, yo les mencionaba a ustedes, la última vez que estuve con ustedes, sí, yo les mencionaba que la diferencia de un Estado como México es que la mafia tiene infiltrado el Estado. En Venezuela la mafia está en el Estado. Y eso viene, para mí, con mucha más fuerza en el primer bloque de esta segunda etapa, que fue del 2013 al 2018. Todo eso que vivimos, esa inflación, esa escasez, ese malvivir extremo, para mí es consecuencia del descuartizamiento institucional que se hacía entre las distintas bandas. Después tenemos un segundo bloque que es para mí el que estamos viviendo, donde hay dos consideraciones, quizás. Una es los esfuerzos por implementar las condiciones de lo que yo llamo el capitalismo totalitario, que es una especie de economía en la que tú tienes ciertas libertades materiales, pero ninguna libertad política, es decir, no tienes libertad porque la libertad del individuo se garantiza precisamente con la libertad política. Ese es un modelo del estilo chino, ruso, el propio Irán funciona con un modelo muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Que deben estabilizar las condiciones de aquellos que todavía piensan que en Venezuela hay una economía, para llamarlo de alguna forma, y quizás lo hay, pero es una economía criminal que se mezcla con una partecita muy pequeña de la economía blanca, y bueno, y todavía no terminamos de explicar. Por ahí hay unos intentos de transparencia Venezuela de cuantificar el tamaño de la economía, que por cierto es bastante grande, es más de 1/3, según lo que se pueda cuantificar, porque por supuesto que es difícil hacer. Pero en esa etapa están tratando de aumentar el poder adquisitivo sin que las condiciones de la estructura de precios y de la devaluación del dólar se desajusten. Y en esas condiciones, precisamente, es la que yo veo que Maduro tiene la mayor presión. No es presión porque los de la oposición los va a sacar o porque a través de una elección el pueblo venezolano no quiera que los gobierne, porque eso ya no existe. Es una presión porque hay grupos por fuera, grupos poderosos, tanto mafiosos como estados. Por ejemplo, tenemos a China, a Rusia y al propio Irán detrás
del funcionamiento del país, y Sí. ellos necesitan estabilizar de alguna manera de esto. Eso por un lado. Por el otro, tenemos una articulación de las mafias en torno al grupo que tiene el control del Estado. Y creo que por ahí viene por ahí se responde parte de esta purga que estamos viendo. No es un tema de corrupción, porque ya vimos que los temas de corrupción ya venían desde antes. Sí. De hecho, lo que estamos viendo quizás es montos. Esta trama este show de perseguir a los corruptos supuestamente es por 3.000 millones. Pero en una revisión que hizo Reuters de unos documentos de PDVSA, donde había cuentas por pagar y no sé qué, determinaron que podría ser cercano a los 21.000 millones. Sí. Es decir, en una sola trama tienes el doble de lo que hiciste en el periodo que mencionamos de Chávez en 3. Entonces, lo que sí vemos es, porque ya las mafias están consolidadas, ya hay una estructura, lo que sí vemos es un aumento de esos recursos, pero también vemos una articulación de esas mafias en torno al grupo que tiene el control del Estado. Todo el que quiera actuar de manera autónoma, todo el que quiera actuar por su cuenta, todo el que quiera conspirar, por supuesto que será purgado. Y para finalizar con esta introducción, yo veo un tercer bloque que iría desde el 25 al 30, donde se instrumenta ese modelo del capitalismo totalitario. Y aquí es donde vuelvo a repetir, creo que Maduro tiene la mayor presión, porque si no ha podido implementar las condiciones, pues mucho menos podrá implementar el modelo. Y ahí sí puede tener sustituto, un sustituto, por supuesto que dentro de ellos estaba considerado la ISAMI, que por supuesto ya está, ya tiene todas sus capacidades mermadas. Ajá. Pero hay otros dentro del propio chavismo, como la Cava y algún otro que pueda aparecer. Yo creo que ahí sí viene la presión de Maduro. Claro, no sé si podemos dejar para la próxima parte y poder tener más tiempo para el análisis, pero a la gente le gustaría escuchar de tu parte si tú consideras que Maduro, a propósito de esta explicación que has dado maravillosa, si hoy, 10 años de Maduro en el poder, está sólido, está consolidado, está tranquilo, en vista de que no hay ninguna oposición que represente peligro para Maduro, entonces ¿a qué le teme Maduro? A esto, a lo que pueda... ¿A dónde pueden llevar este pleito de mafias que hay? ¿Que esas mafias las controla realmente Maduro, o Maduro ha perdido en parte el control de sus propias mafias, y a eso es lo que le pudiera temer, a propósito incluso también del concierto internacional que está muy interesado en lo que pase con relación a Venezuela? Pues no, tiene que ser en la próxima parte con el gran Miguel Fontán, que nos acompaña hoy, que se cumplen 10 años de Maduro asaltando el poder en Miraflores. Regresamos en momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Mira, vamos a ir un momento al Instagram de Distasis Motors, porque quiero que vean una motocicleta que yo quiero ir a ver hoy. Yo voy a ir hoy a Distasis Motors porque quiero probar esta Suzuki Burman 125. ¿Tú has manejado moto, Julio? Mira esta moto. Es blanca, Catherine. Si usted está buscando la combinación perfecta de estilo y comodidad, aquí está la Suzuki Burman 125 Street. Diseño aerodinámico. Es muy cómodo el asiento. Lo quiero probar. Voy a ir hoy. Porque además el espacio para almacenamiento, esto es una motocicleta ideal para viajes, pero pueden ser largos o cortos. Tiene una tecnología inteligente además. La moto te mantiene informado sobre el rendimiento del combustible, el mantenimiento de la misma motocicleta. Oye, esto es una libertad. Yo la voy a probar hoy. En el Instagram tienen esta Suzuki de Distasis Motors, que ha funcionado de manera fabulosa el sistema de apartado. Usted puede apartar hoy esta moto. Converse con mis amigos de Distasis Motors. Le voy a dar un número, inclusive 0212-285-7779 de Distasis Motors. ¿Cómo nos gusta hablar de Produzca? Claro, porque Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 42 años cuidándonos.
protegiéndonos en nuestro lugar de trabajo. Mire, han llegado para la protección auditiva. Esto es muy importante porque usted puede estar trabajando en un sitio que tiene niveles de ruido, que tiene... Entonces hay unos audífonos. Yo tengo uno aquí y se me quedó en el locker. Pero ese que está allí, école cuá, la protección contra el ruido. Mire, pregunten en Produzca de esto que acaba de llegar. Esto es una maravilla, de verdad. Y bueno, es que la protección óptica, la protección a las manos, la protección auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo, el EPP, que es el equipo de protección personal. Todos los implementos certificados internacionalmente los tiene Produzca para usted. El catálogo www.produzca.com, en su Instagram @produzca.be. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Claro, pregúntenle a Miguel qué opina él de los próximos 10 años de Maduro en Miraflores, porque si es así, si no hay oposición, ¿no?, a Maduro, si él se siente cómodo, consolidado, tranquilo, sobrado en Miraflores, y entonces, ¿cuál es la esperanza para nosotros? Pero Gustavo Maiz quiere saber qué tipo de oposición va a construir Nicolás Maduro después del show de las bragas naranjas, o qué requiere, cuál es la oposición que requiere para continuar en el poder. La oposición. La oposición. ¿Cuál es la oposición que va a construir Maduro después de este show de las bragas naranjas? Es que no hay oposición. Bueno, pero aquí están diciendo que hay una oposición que le ha servido a Maduro para seguir a lo largo de estos 10 años. Miguel, ¿cuál es la oposición a Maduro? No, es que yo estoy de acuerdo con Mingo aquí. Nosotros lamentablemente no lo supimos ver en su momento. Creo que empezamos a despertar desde el año 2016 más o menos, cuando vimos las actuaciones de la propia Asamblea Nacional. Pero efectivamente aquí no hay oposición, y no hay oposición efectiva para contrarrestar el poder del régimen. Nada. El régimen desde hace mucho tiempo, yo diría que desde el propio 2006, cuando las elecciones del 2006, ya ese bloque hasta el 2013 ya tenía el control de esa oposición. De hecho, si nosotros nos ponemos a hacer balance, vamos a encontrar que esa nefasta categoría de alacranes, digo nefasta porque todos son alacranes en la oposición, pero bueno, aquellos que se dejan ver como tal, si tú te pones a ver, son más los que están metidos en ese saco que los que no están metidos en ese saco. Y los que no están todavía metidos en ese saco también tienen unas tramas de corrupción o de colaboracionismo con el régimen. El régimen construyó su oposición desde el 2007, y todo esto que estamos viendo de la persecución a elementos del régimen y de eso que llaman oposición, no es un mensaje para construir una nueva oposición, es un mensaje para que nadie se coma la luz y nadie quiera tratar de conspirar en torno al que tiene el poder del Estado, o en contra del que tiene el poder del Estado. Ese es el mensaje que se está dando. Así como en el 2017, desde el 2014 al 2017, el mensaje que dio el régimen era que toda la ciudadanía que saliera a protestar iba a pagar un costo muy alto, porque no solamente en represión y en vida, sino también en destrucción de capacidades de vida. Que ese fue el mensaje, y lo hizo de manera eficiente, sin prurito, asesinando jóvenes y pasándole por encima las tanquetas en la cabeza y todas esas cosas terroríficas que vimos. Esto es un mensaje para que los grupos que están en el poder, los grupos de corrupción que se encuentran en torno al poder, sepan que no pueden, como dirían el argot de los malandros, comerse la luz.
Entonces yo no veo esto como para construir una oposición. La oposición ya está construida. Lo que sí tiene que hacer el régimen eventualmente es renovar esta oposición, porque ya se les están acabando los cartuchos. Por ejemplo, la inclusión de María Corina dentro de esas primarias, que para mí termina con lo que es su capital político importante y con lo que era la opción de una configuración de una nueva forma de hacer política. Por supuesto eso se pierde, pero es para renovar a los candidatos que están, porque ustedes se imaginan unas primarias que nada más aparezca Capriles, Guaidó, Rosales y Benjamín Rauseo. Ya eso no tiene sentido. Entonces necesitas darle como la última esperanza. Ahora, perdón, en el 2024 sí va a tener que renovar esa posición, y de alguna manera Fuerza Vecinal es esa renovación de la oposición que él estaba haciendo. Claro, Miguel, pero ¿qué puede esperar una ciudadanía? ¿Qué puede esperar un ciudadano que se opone, pero que no tiene representación política, que no encuentra representación política? ¿Qué le pasa a ese ciudadano? Bueno, ese ciudadano cae en desesperanza. Ese ciudadano tiene que empezar a hacer la reflexión política de cómo él estima que debería ser su representación política, porque si lo que sí no puede pasar, Mingo, es lo que pasaba antes, de esto es lo que hay. Esa famosa frase de esto es lo que hay es la que nos llamó a votar por Arias Cárdenas, no olvidemos eso. Nosotros no tenemos una conciencia, porque lo importante era votar por quien sea, o sea, pones un mono ahí y votamos. Y ese fue el problema. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, sí. Que me entró una llamada hablando con usted. No, es que me imagino que hay mucha angustia por parte del ciudadano, que incluso uno pudiera aventurarse en decir que somos mayoría los que nos oponemos, pero no encontramos representación política, y eso es tétrico para un país, pues, ¿no? Es que desde hace mucho tiempo nosotros somos mayoría. El problema es que esa mayoría no se puede, el desmontaje del aparato democrático, y ahí es donde viene quizás mi mayor desilusión con los propios intelectuales, que debieron darse cuenta que ya el aparato democrático estaba desmantelado y que era imposible a través de la soberanía popular escoger a quien te gobernaba. Lo que se hacía a través de ese desmontaje del Estado democrático era legitimar la arbitrariedad y el autoritarismo de quien gobernaba. Y eso lamentablemente nosotros lo entendimos muy tarde. Y cuando lo entendimos, dimos pie, ahí es donde contesto al oyente que hablaba de qué oposición necesita configurar el régimen. Cuando lo entendimos, dimos pie a que 60 países dejaran de reconocer al régimen, pero por tener una representación política mediocre y por tener una representación política que siempre se configuró como el primer anillo de seguridad del régimen, perdimos esa oportunidad. Y de esa presión que pudo ser significativa para lograr un cambio político en Venezuela, lo que tuvimos fue una consolidación del régimen en el poder. Porque yo veo hoy en día al régimen mucho más fuerte que lo que estaba antes, no solamente porque ahora tiene aliados que repiten en Brasil, está Lula, aliados que surgen nuevos en Colombia, y también tenemos lamentablemente en Estados Unidos una administración que está, no sé si es senil o es corrupta, a lo mejor son las dos cosas, y que no entiende el papel geopolítico que tenía, que ya había perdido las administraciones de Obama, y entonces eso hace que China, paradójicamente, imagínense esto, lo que pasó entre China mediando con Arabia Saudita en el Medio Oriente para lograr algunas coaliciones, o el viaje que hizo Lula a China. Claro. Cuando nosotros esa configuración que está haciendo China geopolítica, nosotros entendemos que el régimen no tiene enemigos fuertes. El único enemigo fuerte es la eficiencia, si se puede llamar de esa manera, de él mismo, de implementar las condiciones que tiene que implementar o que esperan que implemente para poder estabilizar esta cabeza de playa que fue Venezuela, y que ahora se suma a lo que está pasando en Brasil, a lo que va a pasar, a lo que está pasando y pasará en Colombia,
a lo que pasa en Nicaragua, o sea, a lo que pasa en Chile. O sea, esto es una configuración que favorece geopolíticamente mucho al régimen, que ya venía fortalecido, como vimos, de el fracaso de lo que significó el gobierno interino. Eso es interesantísimo lo que estás diciendo, porque entonces nos permite aseverar tristemente que Maduro se va a quedar por lo menos 10 años más en Miraflores, porque esta reunión que está logrando Petro con la administración Biden es clave para lavarle la cara a Maduro. A lo mejor Estados Unidos se aprovecha que necesita el petróleo venezolano, claro, pero también está hasta la coronilla de la llegada de venezolanos allá. Claro. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que van a pactar allí? Unas elecciones maquilladas que se vendan como y que se mercadeen como unas elecciones libres para los venezolanos, buscando que la gente salga a participar. Posterior incluso a primarias, haya o no primaria, pero va a haber elecciones en el 2024 y Maduro juega con el adelanto. Por eso es una necesidad de Maduro. Va a haber elecciones en el 2024, pero avaladas por la comunidad internacional en su totalidad, pues, ¿no? Entonces, Maduro va a haber un contendor de Maduro que pudiera meterle miedo a Maduro y que pudiera ganarle a Maduro unas elecciones. Mentira, paja que nos enganchemos en esa necedad. Maduro se queda. Claro, pero el señor Nelson Peña quiere saber entonces qué vamos a hacer los venezolanos de a pie. Yo no sé, eso ahí es donde yo no tengo ni idea. Huir. Porque organizados no estamos, mujer. No estamos. No, yo voy a responder dos cosas. No sé cuánto tiempo se quede Maduro, como dije, porque mi hipótesis es que él tiene que instaurar unas condiciones que no ha podido hacerlo él intentó. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un programa también donde analizábamos el cambio de funcionarios que él estaba haciendo, que retiraba funcionarios mediocres y colocaba otros funcionarios que no eran mediocres? Yo no sé si recuerdan ese programa. Él ha intentado, pero todavía no lo ha podido. Entonces, la permanencia de él dependerá de eso, porque eso es lo que le están exigiendo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el régimen, porque esto es otra cosa, la gente dice, bueno, se va Maduro del poder. No, es que Maduro es parte de un régimen político y por eso es que yo llamo ecosistema criminal, porque es una reproducción de valores constantes y una forma de ser que termina generando los mismos comportamientos que tuvimos, así como nosotros tuvimos políticos cuando la generación del 2007 era la esperanza y resulta que esa generación se convirtió en la misma forma de hacer política que los que tenían ya 30 años haciendo política. Bueno, esa reproducción de principios y valores y dinámicas hace que cualquier cosa que llegue nueva se adapte a lo que ya está establecido. El régimen va a estar. O sea, ¿qué tiene que hacer el ciudadano en medio de estas condiciones terribles que tenemos de vida? No envilecer el alma, pensar lo político de una manera mucho más madura, no ser instrumento útil de cuanto loco aparece allí y dice que vamos con una votación masiva y una avalancha de votos a cambiar esto, sino empezar a buscar las formas donde podemos efectivamente hacerle daño al régimen, bien sea infiltrando las instituciones con gente un poco más preparada, cosa que hasta ahora es bastante difícil. Claro. Maduro tiene que desmontar aquella primera etapa que hizo de la transición, que él de alguna manera lo está intentando, pero no ha podido, porque también trabajar en alto nivel del régimen implica que tú envilezcas el alma. Si no puedes estar allí. Entonces, el venezolano lo que tiene que hacer es eso, refugiarse, como aquel programa que hicimos junto con Floris Caray, refugiarse en sus refugios afectivos, valga la redundancia, no envilecer el alma y empezar a reflexionar la política ya desde un punto de vista más maduro y menos instrumental y menos más. Eso es lo único que nos queda, porque Maduro, como tú dices, las elecciones, tanto las primarias lo que le van a dar es mayor argumento, pero las elecciones lo que van a servir es para darle el argumento de que ya no es ilegítimo y que, bueno, de alguna manera pueden ir desmontando alguna de las sanciones. Sí, Miguel, se nos acaba el tiempo, estamos en la cuenta regresiva ya. ¿Alguna reflexión final? Además que esta última es maravillosa y es súper oportuna a propósito de estos 10 años del asalto de poder de Maduro, pues, ¿no? Bueno, la reflexión final es la que yo resaltaría lo que acabo de decir. Como ciudadanos que queremos la libertad, en este momento, por supuesto, no estamos organizados ni tenemos las capacidades
para lograr el cambio político. Eso no significa que nos debamos rendir, al contrario, significa que debamos resistir mucho más. Y parte de esa resistencia es eso, es no envilecer el alma, es empezar a pensar la política como el espacio donde vamos a construir no solamente la representación que todavía no ha nacido, sino las condiciones que debe tener esa representación para que cuando nazca no sean unos mequetrefes panfletarios que lo que van a hacer es utilizar nuestra representación para abonarle capacidades para que el régimen permanezca en el poder. Sí. Tú mismo lo decías en el espacio anterior al que tenemos ahorita, va a ir Gerardo Blay en representación de la oposición cuando él no representa más que el grupo, que el pequeño grupo, porque también la oposición tiene sus distintos grupos conformados de mafia, claro. Y él solamente representa a uno de los grupos que ya por cierto está de salida. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros los venezolanos. Miguel, un gran abrazo, vale, muchísimas gracias. Pronto te consultaremos nuevamente. Miguel Fontán, mujer, qué buena esta conversación siempre. Estupendo análisis, sobre todo de los momentos clave de la corrupción. Claro, de los años clave de la corrupción. Pero yo creo que es preferible decir que Dios nos coja confesados, ¿verdad? Bueno, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá con Miguel, de ustedes como siempre, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como